Bueno, vamos a hablar un poco hoy de desarrollo sostenible. Y vamos a hablar de desarrollo sostenible, pero vamos a hablar en Centro y Suramérica, vamos a hablar de nuestros países como donde nosotros vivimos. Vamos a hablar de por qué somos países ricos en muchos recursos naturales y muchas veces no son aprovechados. O digámoslo, no tanto no son aprovechados, son demasiadamente aprovechados. ¿Por qué no existe una cultura de conciencia frente al medio ambiente? Porque muchas veces nuestras empresas se dedican más a producir que a generar bienestar. Entonces, enfoquemos todo eso dentro del primer término de entender que somos economías en vías de desarrollo. Por ser economías en vías de desarrollo, pues tenemos muchos males. Entre esos males podemos hablar de desempleo, inflación, ¿sí? Y otros males como por ejemplo la brecha tan grande que hay entre ricos y pobres, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a entender que nuestras economías tienen muchas prioridades. Y entonces empezaron a decir, mire, que la prioridad sea el ambiente, el medio ambiente, es un tema complicado de hablar. ¿Por qué? Porque si hablamos de economía en vías de desarrollo, estaríamos hablando de que hay economías que también sufren de algunos males, como por ejemplo la pobreza. Hablemos de la pobreza. Tenemos una gran brecha entre ricos y pobres, y esa gran brecha ¿a qué lleva? Que en algunos casos los que sean los más pobres tengan que vivir en condiciones insalubres, que por ende afectan al medio ambiente. Que no puedan tener una conciencia ambiental. ¿Por qué? Porque su prioridad en este momento no es el medio ambiente, su prioridad en este momento ¿qué es? La supervivencia. Entonces, es complicado una persona que tenga que sobrevivir, que tenga que pensar solo en la supervivencia, que tenga conciencia del medio ambiente. Entonces, digámoslo que antes de pronto entrar uno a debatir de por qué lo hacen o por qué no lo hacen, hay que empezar a entender por qué realmente lo están haciendo. Y es que hay que entender que, digamos, las economías deben mejorar, deben tener mayores conciencias en ese sentido. Y el engranaje económico debe propender por crear una equidad entre las personas, ¿sí? No es viable que una economía como la de nosotros, por ejemplo, industrias como el agro, sean pobres, teniendo en cuenta que la mayor riqueza que tienen nuestros países son la biodiversidad. No se concibe que una persona que cultive el campo sea pobre. Sí, porque muchas veces la ganancia o la utilidad reales del negocio no se la lleva el que lo hace, sino el que lo comercializa. Entonces, en muchos aspectos, eso hace que genere desigualdad. ¿Sí? Nuestras economías son desiguales y por eso ven a crear infinidad de inconvenientes. Hablamos de desigualdad de género, ¿sí? Hablamos de trabajos, el trabajo de una manera muy informal, ¿sí? A mano de obra mal calificada y por ende mal paga. Tenemos inconvenientes que se desperdician, por ejemplo, la parte de la vida silvestre, la vida submarina, ¿sí? No tenemos acciones concretas frente al cambio climático, no tenemos conciencia frente a este cuento. Por lo anterior, ¿por qué? Porque es una economía que en este momento tiene otras prioridades y no es el medio ambiente. Entonces, qué deben hacer nuestras economías? Primero que todo, pues generar industrias sanas, industrias que realmente se dediquen a generar empleo y lo hagan de una manera eficiente, ¿sí? No solamente a sobreexplotar los recursos naturales o en un momento dado a buscar la generación de riqueza sin importar el bienestar de los ciudadanos, porque en última debemos entender, si somos ricos en biodiversidad, pues también lo somos ricos gracias a nuestra gente. Entonces, toda esta combinación de factores lleva a que pensemos que básicamente, si debemos hablar de desarrollo sostenible a partir de la parte económica, de una parte económica que realmente considere y evalúe y mire a los habitantes como parte del mismo, y que, digamos, la prioridad no sea solamente la acumulación del capital o solamente la explotación o la generación de utilidades, sino el bienestar para todos los habitantes de nuestros países de Centro y Suramérica. Muchas gracias.